debate sobre el evento político a realizarse el 20 de mayo de 2018. Tiene la palabra la diputada Elimar Díaz. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes. Gracias, señor presidente, gracias a la directiva. No suelo hacer esto, pero dada la trascendencia histórica en la que nos ha metido este régimen con esta estafa electoral, me voy a permitir en este momento leer. No son solamente mis palabras, sino que las he recogido de muchos expertos y hasta del mismo pueblo venezolano. Dentro de 5 días, en Venezuela, el régimen realizará un evento político al que ha llamado elecciones presidenciales, para reelegir solamente a su candidato. Lo definimos como evento político porque ya está puesta en escena, ya la escena está puesta y definitivamente comenzará la jornada con el toque de Diana. Luego le seguirá una movilización comprada u obligada. No solamente esto, sino que veremos durante todo el día la tramoya que el gobierno viene desarrollando y ha venido perfeccionando en las últimas elecciones. Luego de eso, alrededor de las 6 de la tarde, Tibisay Lucena anunciará la extensión del proceso por 2 horas más. Y pasadas las 10 de la noche, definitivamente y con una tendencia irreversible, van a declarar a Nicolás Maduro reelecto, seguramente con más de 8 millones de votos. En todo esto, entonces, yo me pregunto, ¿hay señales de alguna elección aquí? ¿A esto se le puede llamar elección? Repito, el domingo 20 de mayo, lo que se realizará en Venezuela es un evento político donde el régimen se paga y se da el vuelto. Desde la Asamblea Nacional, siendo el único poder autónomo en Venezuela, elegida, porque nosotros sí fuimos electos soberana y libremente por más de 14 millones de venezolanos, ratificamos nuestra posición de no participar en este evento político del próximo domingo. Esta decisión no es un capricho, esta decisión es una posición coherente frente a las circunstancias bajo las que el régimen realizará eso que han llamado elecciones presidenciales. De entrada, la fecha de las elecciones presidenciales no son constitucionales. Y vamos por otro lado, no solamente esto, sino que si Smartmatic dejó de prestar servicios al CNE por un fraude en la totalización, luego de que el gobierno le sumara unos voticos a su elección en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces, ¿quién está a cargo del nuevo sistema para garantizar la transmisión y la totalización de esos votos? No hay garantías, no existen garantías para que los venezolanos podamos elegir libremente como hace 3 años atrás, cuando el 6 de diciembre del 2015 eligieron este Parlamento. No participaremos porque no vamos a colaborar con el régimen en su teatro. ¿Quién puede creer que un gobierno con más del 80% de rechazo puede ganar 6 años más dentro de ese mismo gobierno? No podemos ser tontos útiles y mucho menos podemos ser títeres del gobierno. No participaremos porque no podemos colaborar con la muerte por desnutrición de nuestros niños. No vamos a participar porque esto no resuelve la crisis. No podemos ser colaboradores con la muerte de miles de venezolanos por falta de medicinas o insumos médicos. No podemos colaborar con la profundización del caos eléctrico e hídrico que vive nuestro país. Por nombrar solamente 2, señores, no podemos colaborar con la condena de un futuro incierto para nuestros jóvenes. No podemos colaborar con la huida de millones de compatriotas. Yo me niego a colaborar con la fuga de talento y de jóvenes venezolanos. Así como nosotros no participaremos, la comunidad internacional tampoco lo hará. Ayer lo ratificó el Grupo de Lima, que hizo el último llamado al Gobierno Nacional para que suspenda este evento el 20 de mayo, por haber sido convocado por una autoridad ilegítima y sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Es verdaderamente doloroso la utilización del voto en esta farsa del 20 de mayo, ya que solo servirá para intentar maquillar a un gobierno autoritario como democrático. El voto es el sagrado instrumento que tenemos los venezolanos y que lo ampara la Constitución para la expresión de la soberanía popular. Y lo vemos como una salida a la grave crisis que vivimos los venezolanos. Por esa razón, nosotros no nos negamos a participar en una, óigase bien,
unas elecciones libres, transparentes, con garantías y condiciones de igualdad para todos. Nosotros no tenemos miedo a medirnos, pero a medirnos realmente en unas elecciones transparentes, para que nosotros podamos demostrar cómo la mayoría de los venezolanos quiere un cambio en este país. Desde la Asamblea Nacional respaldamos la posición del pueblo venezolano, que en resumidas es la no participación en el fraude electoral, y después de eso debemos intensificar la lucha por el cambio político en Venezuela. Y para culminar, quiero proponer a la directiva de la Asamblea Nacional, con advenia, por supuesto, de esta plenaria, a emitir un pronunciamiento rechazando dicho evento electoral y exigiendo a su vez al Gobierno Nacional a medirse en unas elecciones libres y transparentes, con la observación de la comunidad internacional real y con un pueblo soberano que tenga derecho a elegir. Muchas gracias. Gracias a la diputada Elimar Díaz. Tiene la palabra el diputado Lawrence Castro. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy quiero decirles a ustedes, colegas parlamentarios, que me siento altamente orgulloso de estar aquí en este Parlamento al lado de diputados y diputadas que salen a defender la democracia todos los días. Y eso hay que reivindicarlo y decirlo. En esta circunstancia que hoy estamos viviendo, en donde el país vive una crisis de agua, de gas, de luz, económica, social, política, debemos estar claros en los conceptos que el Estado está quebrado. Y eso dificulta salidas democráticas, republicanas, dado que hay un secuestro del Ejecutivo Nacional y de todos los demás sectores que componen el Estado. Un Tribunal Supremo que sigue allí amparando la delincuencia y amparando a todos los que se roban el dinero de los venezolanos, amparando a los corruptos que tienen al pueblo hoy pasando hambre. La situación que vivimos en el Estado Mérida, debo decir que es penosa ver a la gente caminando por las calles sin ropa, sin poder comer, los estudiantes sin comedor, los profesores de la universidad sin dinero, sin buen sueldo. Y eso quiere ratificarse este 20 de mayo. Y por esto nosotros debemos decir con fuerza, debemos decir con convencimiento, estas elecciones son ilegales, ilegítimas y no cuentan con el apoyo de este Parlamento, que no se va a prestar para que sigan robando los dineros del pueblo. Es por esto que nosotros tenemos que hablarle claro al país y hablarle claro a la gente y decirles, compañeros, compañera, hay que resistir, hay que quedarse y hay que rebelarse también. Hay que salir a decir otra vez que hay que tomar las calles para exigir una democracia y decirle al mundo que los venezolanos queremos vivir en un país libre y en un país democrático. Nos queda, hermanas y hermanos, convocar para la manifestación del 16, pero también invocar el espíritu de José Antonio Páez y decirle al pueblo, vuelvan caras que vamos otra vez a la lucha. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Lawrence Castro. Tiene la palabra el diputado Omar González. Señor presidente, colegas diputados, a escasas horas de ese evento político que voy a tratar de demostrar, se trata de la más grande estafa electoral jamás vivida en la
era contemporánea en Venezuela. Vimos de lo que son capaces los afectos a este régimen. Y es para mí un compromiso ineludible como diputado a esta Asamblea Nacional, como miembro del Colegio Nacional de Periodistas, como miembro del Sindicato de la Prensa, condenar de la manera más enfática la brutal agresión de la que han sido objeto mis colegas, tanto de los medios de comunicación social como de este Parlamento. Si son capaces a escasas horas de ese fraude anunciado de cometer tales tropelías, imagínense ustedes de lo que serán capaces. Es bueno destacar y poner de relieve que Nicolás Maduro y sus colaboradores en este evento político han escogido los candidatos con los que querían competir. Fueron ellos los que escogieron los candidatos. No fue el pueblo venezolano, ni siquiera la oposición. Cuando inhabilitaron a destacados líderes políticos de Venezuela, estaban escogiendo esos candidatos. Cuando ilegalizaron partidos históricos como Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela y otros, estaban escogiendo a sus propios candidatos. Es decir, ellos escogieron, ellos montaron el tinglado, ellos escogieron los candidatos con los que quieren atornillarse en el poder. Desde luego, no puedo dejar de señalar que también escogieron las reglas, las impusieron. Un día, 2 días, horas para postularse, minutos para hacer las observaciones, poco tiempo, si es que acaso le hicieron para las auditorías. Modificaron los calendarios, lo pusieron en abril, lo pusieron en mayo. Ellos pusieron las reglas. Pero por si fuera poco, impidieron a todo trance que vinieran observadores internacionales a ver esta estafa electoral del próximo domingo. Si no fuera suficiente, bastaría con destacar que la verdadera convocatoria de este evento político la hizo la espuria Asamblea Nacional Constituyente, la constituyente cubana, como se le conoce en el mundo, que ya de por sí significa una ilegalidad absolutamente intolerable para cualquier demócrata venezolano. Precisamente por el gigantesco fraude que hicieron en esa constituyente, donde apenas votarían unos cuantos cientos o miles de electores, la empresa que venía manejando las maquinitas electorales, la empresa Marmatic, no tuvo otro que denunciar públicamente que allí se estaban cometiendo fraudes que no estaban dispuestos a avalar. De manera que se retiraron y a estas alturas no sabemos quién está detrás de esas maquinitas. Algunos dicen que son socios de Cristina Kirchner y del fallecido Néstor Kirchner, argentinos. Hay que agregar a esta lista la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo y la aprobación de esta Asamblea Nacional del antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, que eso implica precisamente su suspensión como presidente de la República, pero también su inhabilitación para aspirar cargo público alguno. De manera que es otra razón de peso para no avalar este gigantesco fraude electoral que se avecina. Igualmente, hace escasas horas, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia emitió un dictamen que se lo hizo llegar al Consejo Nacional Electoral, que se lo hizo llegar a la Asamblea Nacional, donde dictamina que es írrito
es nulo ese proceso político que se va a realizar el próximo domingo. En consecuencia, colegas diputados, esta Asamblea Nacional no tendría más que aprobar y seguir apoyando a los magistrados perseguidos, hostigados, reprimidos por el régimen, que declarar írrito y nulo esa estafa electoral que se avecina. Una posición de la Asamblea Nacional en este sentido, señores directivos, presidente, vicepresidente y colegas diputados, estaría en concordancia con lo que aprobó la comunidad internacional. Sus últimas manifestaciones fue la del Grupo de Lima, que sesionó ayer en Ciudad de México, y la mayoría de los países del hemisferio no reconocerán esos resultados y han exhortado para que suspendan esa estafa. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal Venezolana, con la autoridad moral que le ha dado un ultimátum para que suspendan ese bodrio. Este Parlamento, que es el poder público legítimo que aún queda en esta maltrecha democracia, no le puede dar la espalda a tantas instituciones ni apoyar esa vagabundería que se va a hacer el próximo domingo. En consecuencia, señor presidente, colegas diputados, exhorto a esta Cámara, a esta plenaria, que declare írrita, nula, como ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, esa estafa, la más grande que se ha registrado en la historia electoral venezolana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al diputado Omar González. Continuando con el orden de oradores, tiene la palabra el diputado José Gregorio Graterol. Muchas gracias, señor presidente. Honorables colegas diputados, a escasos 4 días para que en Venezuela se lleve a cabo el evento del 20 de mayo, que a nuestro juicio constituye probablemente de llegarse a concretar, si no hay sensatez en el gobierno, como todo sugiere que va a ocurrir. El 20 de mayo se va a consumar en Venezuela probablemente el fraude más gigantesco que conozca Venezuela en sus 200 años de vida republicana. Y en estas circunstancias yo creo que se justifica plenamente y tiene absoluta comicios que fueron convocados, que son fraudulentas desde su origen, porque quienes los convocaron son fraudulentas, porque desconocemos la Asamblea Nacional, porque desconocemos su convocatoria a este proceso del 20 de mayo y porque vamos a desconocer también el resultado que de allí se produzca. Porque así como estamos hoy celebrando esta sesión, para por adelantado desconocer ese evento del 20 de mayo, queremos señalarle al país que no tenga la menor duda
que a los días siguientes del proceso del 20, esta Asamblea Nacional tendrá el coraje y la valentía también de desconocer los resultados de ese proceso. Porque estamos convencidos, compañeros, de que el proceso del 20 de mayo no es ninguna elección. No puede llamarse elección. Porque el gobierno pretende que nosotros votemos y sean ellos los que elijan. Porque el gobierno pretende, como lo ha venido haciendo a cuentagotas, confiscar nuestro derecho ciudadano de elegir libremente y de manera democrática. Porque el gobierno pretende cercenarnos el derecho a decidir el futuro del país, escogiendo un gobierno por la vía que establece la Constitución y las leyes de la República. Porque el 20 de mayo no hay elección, porque no podemos hablar de elección, porque no hay elección el 20 de mayo. Porque no podemos hablar de votos, porque no hay elección el 20 de mayo. Porque no podemos hablar de candidatos, porque no hay elección del 20 de mayo. Y porque no podemos hablar de abstención, porque no hay elección del 20 de mayo. El 20 de mayo se pondrá en práctica una función circense, un circo con su comparsa, pero jamás una elección. El 20 de mayo será una burla al pueblo venezolano. El 20 de mayo será un fraude más, una estafa más de este gobierno que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar, porque en el fondo tienen miedo, no quieren convocar a la soberanía popular como lo establecen las leyes y la Constitución de la República. Por eso no podemos llamar elección, compañeros, a un proceso donde hasta este momento no conoce Venezuela quiénes son los observadores internacionales, porque sencilla y llanamente no existen, porque el gobierno no quiere observadores, no quiere veedores, porque van a constatar el fraude que allí se va a cometer. Porque salvo los países chulos y acólitos del gobierno, serán seguramente los únicos convocados para que observen la gran trampa que tienen montada para el 20 de mayo. No vamos a convalidar un proceso que ellos dirán que es de elección, un proceso donde se le quiere impedir a 3 millones de venezolanos que voten en el exterior, porque el Consejo Nacional Electoral no los quiere habilitar en sus derechos, y las embajadas y los consulados de la República también les niegan esa posibilidad. No es un proceso electoral, y menos para escoger la primera magistratura de la República, el presidente de la República, cuando siguen existiendo las migraciones inconsultas para proveerse la ventaja. No es un proceso electoral, aquel donde el Plan República recibe instrucciones precisas del gobierno para evitar que los venezolanos puedan votar conforme a su conciencia. No es un proceso electoral cuando a través del chantaje y el soborno el gobierno quiere, por la vía de la compra de conciencia, a través del carnet llamado de la patria, a través de la bolsa CLAC y a través de cualquier otro mecanismo que pretenda presionar al venezolano, manipular el derecho que tiene cada ciudadano de este país, votar conforme a su conciencia, conforme a su moral, conforme a su decisión particular. Y en esta circunstancia, el país nacional nos viene acompañando. No es verdad, como quieren hacer ver el gobierno y su comparsa, de que quienes nos negamos en Venezuela a un proceso electoral somos unos pequeños grupos que de manera caprichosa no queremos concurrir a este proceso. El 67% de los venezolanos hoy no quieren participar en este proceso. Los venezolanos queremos votar, pero sobre todo queremos elegir. Y por eso la Conferencia Episcopal, y por eso el Grupo de Lima, y por eso la Organización de Estados Americanos,
y por eso la Unión Europea, y por eso las academias, los gremios profesionales, nuestros estudiantes, hombres y mujeres del pueblo venezolano, vamos a salir a la calle a seguir peleando para reivindicar la democracia venezolana. Para finalizar, yo quiero decirles al pueblo venezolano, ojalá haya una posibilidad de que el gobierno pueda recuperar la sensatez y suspender ese evento convocado para el 20 de mayo. Pero queremos dejar bien claro en Venezuela, y la historia sí lo recoge, venezolanos que me escuchan, cuando en Venezuela han existido tiranos, dictadores y dictaduras, han podido seguramente arrebatarnos nuestros bienes y nuestras propiedades. Han podido inclusive, con su vocación asesina, arrebatarnos la vida. Pero lo que no le pueden arrebatar al pueblo venezolano es la dignidad, la bandera que vamos a enarbolar para recuperar la democracia para las generaciones futuras. Un abrazo, es todo, estimados compañeros. Muchas gracias al diputado José Gregorio Graterol. Y para cerrar el orden de intervenciones en este punto, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alú. Gracias, presidente, estimados colegas. En el debate, en este importantísimo punto, los distintos oradores, por cierto que sin ponerse de acuerdo, han tratado prácticamente toda la gama de los asuntos que hemos tomado en consideración para no participar en el sainete del próximo 20 de mayo. Nosotros hace unos días, en una declaración de prensa que dimos los miembros de la unidad, nos correspondió responder una pregunta formulada por uno de los comunicadores sociales y dijimos claramente algunas cosas que fueron las que se nos vinieron a la argumentación en ese momento porque eran absolutamente obvias. Dijimos que no íbamos a participar en el sainete del 20 de mayo, que el resultado estaba cantado, que estábamos dispuestos a participar si esas elecciones se convocaban de conformidad con la ley y con un Consejo Nacional Electoral paritario y equilibrado y no subordinado al gobierno, y que en esas condiciones, que nos permitieran incluso escoger el candidato de la oposición en elecciones primarias, tal como lo suscribimos todas las organizaciones políticas, absolutamente todas las organizaciones políticas, en el documento que suscribimos y publicamos el 19 de julio del año pasado, que en esas condiciones estábamos dispuestos a participar. Y la interrogante en este momento es de perogrullo. ¿Y por qué no participamos? Porque no se han dado ninguna de esas condiciones. ¿Y por qué no se ha dado ninguna de esas condiciones? Porque el gobierno quiere hacer unas supuestas elecciones a su manera y a su medida. El problema no es nuestro, que viendo muy claro lo que va a acontecer, hemos tomado la decisión constitucional, porque es nuestro derecho de no participar. Problema es el de los que el 20 a medianoche tengan que anunciarle al país el resultado del sainete que no lo favoreció, y por cierto que en ese caso no les arriendo la ganancia. Para los que no son abogados, creo que es menester aclarar simplemente un principio o un concepto que, aunque sea jurídico, es del conocimiento general, debe ser del conocimiento general. Es la diferencia entre deber jurídico y derecho subjetivo. Esto frente al chantaje de las comadres del Consejo Nacional Electoral, que ya están amenazando con sanciones para quien no sufrague. De acuerdo con el artículo 63, y ese fue uno de los cambios sustanciales que hizo la Constitución del 99 respecto de la Constitución del 61.
La Constitución del 99 establece que el sufragio, que el voto es un derecho. Es un derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo, por definición, es la facultad que tiene una persona para realizar o no lícitamente algo. Dicho en lenguaje coloquial, mi derecho subjetivo yo lo utilizo si me da la gana. Y si no me da la gana, no lo utilizo. Cosa distinta del deber jurídico, que es una conducta que tenemos que cumplir por imperativo de la ley. La diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Entonces, ¿por qué nos van a sancionar a los que con más o menos razón, e incluso si no tuviéramos la razón, hemos decidido libérrimamente no votar? Bueno, y a esa interpretación de castigar a quien haga uso de su derecho subjetivo de no votar, ha llegado el Consejo Nacional Electoral y el gobierno en su extravío para obligarnos a concurrir a ese sainete. Por cierto, porque uno no puede sucumbir a la tentación de despejar algunas cosas. Por supuesto que en el tiempo las opiniones cambian si cambian las circunstancias. E incluso con relación al evento electoral, porque no se trata de un evento lineal. Si siempre se dieran las mismas condiciones, tú podrías descubrir alguna contradicción entre quien ante las mismas condiciones decidiera concurrir o no concurrir. Pero es perfectamente legítimo que tú cambies de opinión si las circunstancias cambian. Y mire que hay cambios de opinión, porque yo recuerdo y he visto hasta el cansancio, y sería, por cierto, incapaz de utilizar ese elemento como contrapropaganda electoral o para desacreditar a alguien. Yo he visto opiniones de dirigentes políticos muy importantes, algunos de ellos candidatos hoy día, que estuvieron militando en las filas del chavismo. Y eso no los desmerita ni les impide cambiar de opinión. Si en determinado momento se dieron cuenta que su militancia adoratriz, chavista o protochavista, era un error o una aberración, tenían perfecto derecho de cambiar de opinión y pasarse al campo de la oposición. Y esto no puede ser utilizado como un argumento de baja estofa para uno anatemizar a esos candidatos y tratar de desprestigiarlos y arrojarlos al degredo. Si es que lo inteligente es cambiar de opinión cuando las circunstancias cambian. Y si cuando las circunstancias de participación electoral nos estimulaban a hacer uso de nuestro derecho subjetivo de participar y de votar, como fue el caso de las elecciones parlamentarias, ese derecho subjetivo podemos decidir no utilizarlo si las condiciones desmejoran. Un breve recuento. En las elecciones parlamentarias participamos en condiciones óptimas y ahí está el resultado. Aunque después los bandidos de este gobierno, que son antidemocráticos, hicieran nugatorio el resultado de la voluntad popular, anulando a esta Asamblea Nacional con 50 y tantas sentencias de ese corral judicial que es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero concurrimos a ese proceso porque había condiciones electorales de participación y está el resultado. Después, para las elecciones de gobernadores, que por lo menos las elecciones de gobernadores. En vista de ese cambio de circunstancias, decidimos no participar en las elecciones de alcalde y sabemos cuál fue el resultado. Y en estas próximas elecciones las circunstancias son todavía peores. No de balde, la comunidad internacional, varios parlamentarios han mencionado cuál es la posición de la Comunidad Europea, del Grupo de Lima, de la inmensa mayoría de la Organización de Estados Americanos, menos los países chuletas, estos que vivieron de los 27.000 millones de dólares de regalos petroleros de Chávez, cuyo liderazgo internacional está tan sepulto como el cadáver de Hugo. Sí variaron las circunstancias y por eso el mundo entero, con muy contadas excepciones, han dicho que no reconocen este resultado electoral. Y en el ámbito interno, los organismos empresariales, los organismos laborales,
la Iglesia y la Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores y prácticamente todas las organizaciones políticas, menos un puñito de ellas, por cierto, las menos significativas que han decidido, sabrán ellos en sus propios cálculos, participar en el sainete del próximo 20 de mayo. Pero así como nosotros respetamos incluso los sentimientos políticos masoquistas o sadomasoquistas, que respeten el derecho que tenemos otros de no empuercarnos participando en un proceso que no es tal. Y nosotros no tenemos que dar mayores explicaciones, porque no solamente se trata de hechos públicos y notorios, es que inequívocamente la razón está de nuestra parte. Y como tenemos el derecho a no perseverar en el error, a no dejarnos extorsionar, a no dejarnos chantajear, a no actuar contra nuestra voluntad, hemos resuelto no participar en el sainete del próximo domingo. Y eso es lo que queremos ratificar hoy. No sé, de verdad, porque, perdóneme, presidente, pero yo no resisto la tentación de decir algunas cosas, porque si uno no las dice, se puede intoxicar, ¿verdad? Estos son como los procesos de diálisis. Este es un proceso de diálisis política. Yo no sé qué cálculos estarán sacando algunos después del resultado del 20. La verdad no sé, ni quiero tampoco darle demasiado vuelo a la imaginación. Más bien repetiría, porque aquí todo se filtra, los cálculos que algunos están haciendo de, después del 20, convertirse en la oposición oficial o liderar a la oposición en una especie de proceso taumatúrgico de recomposición de la oposición. Ojalá que no ignoraran que así como cuando tú ganas por un voto lo ganas todo, cuando tú pierdes por un voto lo pierdes todo. Y en ese resultado cantado no es que vas a perder por un voto, es que vas a perder por una chorrera de votos de tal magnitud, porque se trata de un resultado cantado, que no van a tener explicación que dar, ni liderazgo alguno que reclamar, ni culpa ninguna que atribuir a ningún sector, excepto a tu propia responsabilidad por haber tomado esa decisión de participar en el sainete. Así es que nosotros, tranquilas y tranquilos, estimados colegas diputados, nosotros no somos abstencionistas vocacionales. A mí me gustaría votar, ojalá pudiera votar, ojalá nos dieran las garantías para votar, e incluso en una posición que también es respetable, porque es una posición política al fin. Algunas organizaciones dicen que primero hay que salir del gobierno para después tener proceso. Otros pensamos que si tuviéramos condiciones para participar, aún con este gobierno de rufianes y de forajidos, habría que participar como lo hicimos en las elecciones parlamentarias. Lo que pasa es que simplemente no hay condiciones. ¿Y por qué no hay condiciones? Porque el gobierno no las puede dar. Porque si hiciera un proceso electoral con condiciones, teniendo como tiene el rechazo, el asco, el repudio, la repulsa del 80% de los venezolanos, no podría ganar. Es al propio gobierno al que le interesa mantener las condiciones para que la abstención sea alta, para así poder controlar por el estómago y con el chantaje a un grupo reducido, después será inflado con los resultados oficiales para que vayan a prenderle incienso al peor presidente que ha tenido este país en lo que lleva de historia republicana, y yo creo que será, y eso sí quedará en su currículum, pasará a la historia como el peor y jamás inigualado mal presidente de Venezuela. Muchas gracias, estimados colegas, y ya sabemos todo lo que vamos a hacer el 20. Gracias al diputado Henry Ramos Alup. Por secretaría reposa un proyecto de acuerdo que va a ser sometido a la consideración de la Cámara una vez que sea leído por secretaría. Adelante, secretario. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo sobre el evento político a realizarse el 20 de mayo de 2018. Considerando que
que esta Asamblea Nacional, en estricto cumplimiento de sus funciones consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha rechazado el evento fraudulentamente convocado para este 20 de mayo, declarándolo como simulacro electoral, según se desprende de los acuerdos aprobados en los días 27 de febrero y 20 de marzo del año en curso, toda vez que dicho proceso adolece de legitimidad de origen, pues fue convocado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, contrariando los preceptos constitucionales, transgrediendo las normas electorales y violando flagrantemente el derecho al sufragio del pueblo venezolano. Considerando que la comunidad internacional ha emitido pronunciamientos a través de los gobernantes de diversos países, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, cancilleres, entre tantos otros, manifestando su desconocimiento al acto con pretendido carácter electoral que fue ilegítimamente convocado para este 20 de mayo en Venezuela, y asimismo han ratificado el talante fraudulento espurio que ostenta dicho evento, haciendo llamados y exhortos a suspender el mismo, toda vez que no serán reconocidos los resultados que de allí deriven debido a la ilegitimidad de origen del proceso en cuestión. Considerando que la mayoría de la sociedad civil venezolana, acompañada por la Conferencia Episcopal de Venezuela, ha rechazado el mencionado simulacro electoral por ser contradictorio a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y en ese sentido ha reclamado su inmediata suspensión, considerando que según reza el artículo 293 de nuestra Carta Magna, los órganos del Poder Electoral deberán garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, y en ese sentido dichos órganos deberán actuar con base a los principios establecidos en el artículo 294 de la Constitución, pues el pueblo venezolano, como depositario de la soberanía popular, tiene el derecho de contar con organismos electorales despartidizados, capaces de organizar procesos electorales transparentes en los cuales esté garantizado el sufragio libre, directo, universal y transparente de todos los electores. Considerando que la Constitución consagra en su artículo 62 que es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para la práctica del derecho al sufragio y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos de la nación, siendo que dicho sufragio deberá ejercerse mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, tal y como lo proclama nuestro pacto político en el artículo 63. Considerando que el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, siendo que éste la ejerce directamente a través de los mecanismos establecidos en la ley, en estricto apego a nuestra Carta Magna y a nuestro deber de preservar la vigencia de la misma, según consagra su artículo 333. Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cumplimiento de las funciones de la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, garantizando la independencia y soberanía de la misma en su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Acuerdo. Primero, ratificar el carácter de simulacro electoral del evento fraudulentamente convocado para este 20 de mayo en Venezuela, toda vez que se constituye en un espurio acto con la única intención de aparentar legitimidad del régimen opresor, mientras el pueblo sufre la peor crisis en su historia. Segundo, en armonía con lo reclamado por la comunidad nacional e internacional, así como por la Conferencia Episcopal Venezolana, exigir al Consejo Nacional Electoral a que cumpla con la Constitución y en estricto apego a ella, suspenda el acto convocado para el 20 de mayo, pues el mismo fue impulsado en contravención con el ordenamiento jurídico venezolano, violando el derecho al sufragio del pueblo y vulnerando las normativas constitucionales y de ley en materia electoral y de derechos humanos. Tercero, exhortar a quienes se han inscrito como candidatos ante el simulacro electoral a separarse de dicho proceso para así aumentar la presión que debilita al régimen, acompañando el sentir del pueblo que fervientemente exige de los líderes el cumplimiento irrestricto a la Constitución y a la defensa de la misma. Cuarto, hacer un llamado al pueblo de Venezuela para que en defensa de nuestra Constitución y bajo el amparo de los artículos 333
y 350 que la misma consagra, se rechace, se desconozca y no se convalide el proceso fraudulento convocado para este 20 de mayo y en ese sentido se asuma con convicción la defensa de la democracia en aras de lograr la restitución del hilo constitucional en el breve porvenir. Quinto, instar a la comunidad internacional a que sean practicados sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las medidas de presión hacia el gobierno de Venezuela, toda vez que ella deriva en la futura solución de la crisis humanitaria y en el restablecimiento de la democracia en el país. Sexto, recordar a la Fuerza Armada Nacional que en irrestricto cumplimiento de nuestra Constitución está en la obligación de prestar su servicio exclusivo a la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, garantizando la independencia y soberanía de la misma, por lo que convalidar un fraude como el propuesto para este 20 de mayo configura en el incumplimiento de la Carta Magna y por ende en la violación de la Constitución. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 15 días del mes de mayo de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído. Quienes estén de acuerdo con su contenido, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Cumplido el objeto de la sesión, se levanta la misma y se convoca para el próximo martes 22 a las 10 de la mañana.